Entonces, el plexo lumbar, primero tenemos a dos nervios que son como ramas colaterales. Ahí está. Este es el nervio ilioinguinal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se prácticamente corre por el ligamento inguinal. Entonces este es el ligamento ilioinguinal. ¿Ok? Ilioinguinal porque se dirige por el ligamento inguinal y inerva toda porción sensitivamente a este nivel. ¿Ok? Luego estaría el nervio... No, este sigue siendo el nervio ilioinguinal, pero de este lado, por si les preguntan. Este es de este lado y el otro es de este lado, el nervio ilioinguinal. Y luego tendríamos... ¿Creo que es este? A ver, sí creo que es este. Sí, este sería el nervio a ver. Sí, este sería el nervio iliohipogástrico, que está más superior, ¿verdad? Iliohipogástrico o abdomino genital mayor. Ambos provienen ¿de dónde? De T12, L1, que dan ramas colaterales del plexo lumbar. ¿Y nada más? Así es simple esos nervios. Ahora pasamos a describir las otras ramas colaterales, que primero sería este nervio. ¿Cuál es este? El nervio femorocutáneo lateral, ¿verdad? Nervio femorocutáneo lateral que inerva la porción sensitivamente hacia el lateral del músculo. Luego tenemos al nervio... Ahí está. Este es el nervio genitofemoral. ¿Ok? El nervio genitofemoral, acuérdense que se introduce a la laguna vascular. ¿Ok? Y es una rama colateral también del plexo lumbar. Y luego tenemos a este nervio que viene siendo, este sería como rama ya terminal, que vendría siendo el nervio obturador. Acuérdense que L2, L3, L4 dan ramas anteriores y me van a formar el nervio obturador que inerva toda la porción medial, a excepción del músculo pectíneo, del músculo aductor mayor, su porción isquiocondilia, y del músculo aductor largo que tiene doble inervación. ¿Okay? Y luego tenemos este nervio de acá. ¿Cuál sería este? Muy bien, femorocutáneo lateral. Femorocutáneo lateral, que sería porción sensitiva nada más. Es la porción sensitiva. Luego tenemos... ¿Dónde está el nervio? Este sería el nervio safeno. El nervio safeno interno. ¿Ok? Que vendría inervando toda la porción interna. Este nervio safeno, si se dan cuenta, es una rama del nervio femoral. Es importante porque inerva toda porción sensitiva. Por eso se los menciono. Y luego nos faltaría el nervio femorocutáneo interno. Vendría siendo este. Femorocutáneo interno. ¿Ok? Este es el nervio femorocutáneo interno. La importancia de esto es que es mixto. Es sensitivo y es motor. Dos ramas motoras para el músculo pectíneo y para el músculo aductor largo. Y lo demás es sensitivo. Y ahí murió. Esas son las ramas en sí colaterales y sensitivas, a excepción del nervio, acuérdense, safeno, que no es una rama colateral del plexo lumbar, pero lo mencioné porque es sensitivo. Y luego otra rama terminal viene siendo este nervio, que es el nervio femoral. ¿Okay? Entonces ya vamos hablando dos ramas terminal. Uno, que es el nervio obturador, y este que es el nervio femoral, y todos los demás son ramas colaterales. El nervio femoral, pues prácticamente da ramas para inervar al cuádriceps femoral. Y bueno, ahí murió. Y se introduce en el triángulo de Scarpa. Con su rama, acuérdense, la única rama que importa es esta rama, que acuérdense que este es el nervio safeno, que se introduce, miren, este es el nervio safeno y se introduce en el conducto de Hunter. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a tener que pasar hacia posterior. Bueno, ahí murió el plexo lumbar, por si acaso. Ya no hay más. Pasamos al plexo sacro. Entonces, puede ser plexo sacro, se forma por L4, L5, S1, S2 y S3. Entonces, lo importante acá son sus ramas colaterales que da. Este es el nervio glúteo superior, con la arteria y la vena, la van glútea superior. Este es el nervio, a ver. Sí, este es el nervio glúteo inferior, junto con la arteria y la vena. Ahora, acá les voy a hablar de la escotadura ciática mayor, ¿ok? Está interrumpido justamente por este músculo que es el piriforme. Por encima del piriforme pasa la van glútea superior. Por debajo del piriforme pasa la van glútea inferior. Ahora, hay algo importante acá. Vamos a hablar ahora de la arteria y nervio pudendo interno. Se los voy a señalar bien. Ahí está. ¿Miren? Bueno, falta el nervio más que se los voy a señalar ahorita. Ahí está. ¿Lo pueden observar bien? Miren, los tres. ¿Lo ven? Esa es la van pudenda interna. Que acuérdense que sale por la escotadura ciática mayor y se introduce por la escotadura ciática menor. El nervio pudendo, acuérdense que es una rama del plexo sacro. Es muy importante este nervio porque proviene de una rama de S3.
El S3 me va a controlar el esfínter anal. Es por esa razón que le dicen a este nervio como el nervio que si vive o no. Porque si no hay esfínter anal, quiere decir ese reflejo de contracción, el paciente está muerto o está paralítico. Si hay una lesión a nivel del L5, ya no va a poder mover nada y aparte no va a poder controlar su esfínter anal. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia del nervio pudendo. Otra importancia del nervio pudendo es que me controla toda la porción genital. Es decir, me controla el clítoris, me controla el nepe, no voy a decir porque YouTube me lo censura, me controla el bulbo esponjoso, el bulbo cavernoso y todas esas cosas. Y este es el nervio de la excitación. Muy importante porque esto es lo que controla el clítoris. Acuérdense que el clítoris es el homólogo al nepe. Entonces, si el nervio pudendo falla, vos no vas a tener esa excitación en la mujer o en el hombre. Así es simple, si está fallando. Ahora, si el nervio pudendo funciona bien y aún así no sentís, culpale a tu novio, pero el nervio pudendo funciona bien, ¿ok? Eso es importante entonces el nervio pudendo. Y acuérdense que el nervio pudendo en los hombres, generalmente los que le hacen cambio de sexo, ¿verdad? Transexuales, algo así se llama. La cosa es que quitan al nepe y hacen los labios mayores, luego lo meten en el... Todos esos, es decir, estos son los labios mayores, y conservan al nervio pudendo, y lo dejan acá al nervio pudendo. Imagínense que este es el nervio pudendo. Y lo unen en relación a la próstata. Así, ¿para qué? Para que cuando haya ese coito, él sienta placer. Los transexuales sienten placer, debido al nervio pudendo y al choque de la próstata. ¿Por qué? Porque el hombre, el punto G, está en la próstata, y no está en el nepe. ¿Saben qué es el punto G? Es mayor excitación, ¿verdad? El de mayor excitación. Entonces el de nosotros está en la próstata, así nos hizo Dios, no sé por qué, pero muy bandera que nos haya hecho así. En cambio la mujer, el punto G está a 5 centímetros de la vagina, ¿ok? Muy bien, entonces luego... Disculpa, ya nos podemos retirar, tenemos práctica de histología. Femorocutáneo posterior, ¿ok? Nervio femorocutáneo posterior, y vamos a terminar con el nervio ciático de una vez, que emite sus ramas, acuérdense, todo lo que nazca hacia lateral es el nervio... Aquí está mejor. Todo lo que nazca hacia lateral del ciático viene siendo ramas peroneas. Lo que nazca hacia medial, ramas tibiales. ¿Ok? Acuérdense que este nervio ciático inerva el compartimiento posterior, pero si ustedes lo dicen más anatómicamente, todo el compartimiento posterior está inervado por prácticamente el nervio tibial, a excepción de la cabeza corta del bíceps femoral, que está inervado por el nervio peroneo común. ¿Ok? Peroneo común. Importante es. Luego este nervio ciático prácticamente se divide en dos, en ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. Y acá tal vez les pregunte esto el doctor. Estos dos nervios, es decir, ciático popliteo externo y ciático popliteo interno, con, a ver, no me digas que ya sé, ahí está, con el nervio sural accesorio, que es este, el nervio sural accesorio, así es, con el nervio sural accesorio, me forman a este nervio, que es el nervio sural. ¿Ok? Este nervio sural inerva toda la porción sensitivamente de tu pierna posterior. Y vean dónde terminan, en el quinto dedo, y esa es su región hacia lateral, luego se vuelve hacia posterior, ¿ok? Luego el nervio fibular, ¿ok? Se va a introducir hacia anterior de la pierna y profundidad, y el nervio tibial va a transcurrir justamente todo el trayecto posterior. El nervio tibial pasa a llamarse nervio tibial posterior cuando se introduce al hiato del sóleo, ¿ok? Esa es la única diferencia. Ahora, de nuevo, el nervio tibial, ahí está, este es el nervio tibial. Ok, acuérdense que el nervio tibial posterior me inerva toda la porción posterior de la pierna y se va a dirigir a la planta del pie para dividirse en un nervio, acuérdense que ya les había dicho, un nervio plantar, ahí está el nervio tibial, un nervio plantar, bueno, no están viendo, pero lo voy a mover luego, ya, hasta ahí no me lo voy a explicar. Ya. Aquí al nervio fibular común, que se introduce y se divide en dos ramas, en un nervio fibular superficial y un nervio, disculpar, este es el nervio fibular superficial y este es el nervio fibular profundo. El nervio fibular superficial prácticamente me va a dar ramas para inervar toda la porción superficial del pie, mientras que el nervio fibular profundo me inerva toda la porción motora del compartimiento anterior del pie. Y acuérdense que el nervio fibular superficial aparte me inerva a toda la porción lateral de la pierna, a todos los músculos. Luego, bueno, este nervio fibular superficial da ramas para que inerve sensitivamente esta región. Por último, el nervio fibular profundo, lo voy a volver a buscar. Ahí está. Este es el nervio fibular profundo, hasta aquí llega el fibular profundo. Cuando pasa por el retináculo flexor, se continúa con el nervio pedio, igual que la arteria pedia. El nervio pedio y termina justamente inervando al dedo ayus, ¿ok? Canal malleolar interno pasa el músculo tibial posterior. Canal malleolar medio pasa el músculo flexor común de los dedos juntos con la arteria tibial posterior y el nervio tibial posterior, es decir, estos van juntitos, ese es el canal malleolar medio. Y el canal malleolar posterior o lateral
me va a pasar este músculo que es el músculo flexor largo de los dedos. Y esos son los músculos del compartimiento posterior, ¿se acuerdan? Que era lo que faltaba. Por eso aquí se ve mucho mejor. Ahora pasamos a los músculos de la región del pie. Este sería, ¿qué músculo? Flexor corto de los dedos. Muy bien, flexor corto de los dedos. Ya que este es el flexor largo, este es el flexor corto de los dedos. Aquí tendríamos al músculo cuadrado plantar. Hoy está suelto de Silvio. Aquí tenemos este músculo que es el abductor del dedo gordo. Pulgata, toma con pulgar. Y este es el abductor del quinto dedo. Luego los demás músculos no se llegan a apreciar debido al cadáver, pero aquí lo que importa es la inervación, ¿ya? Entonces, este nervio, que es el nervio tibial posterior, se divide en dos ramas. Una rama que es esta, es la rama plantar medial, vean, la rama plantar medial, y otra, que otra vez se soltó, cada rato se suelta, es la rama plantar lateral, así va pegada. O sea, ustedes ven esto y es la rama plantar lateral, así. Rama plantar lateral, ¿ok? Obviamente esto va profundo, pero que no se podía debido a los músculos, ¿ok? Esta es la rama plantar lateral. Muy bien, la rama plantar medial, ¿qué inerva? Inerva al músculo abductor del... Muy bien. Luego me va a inervar al flexor corto de los dedos. ¿Y qué más me inerva? Flexor corto del dedo gordo, sí, ya les digo, al abductor corto del dedo gordo y al flexor corto que está seco acá, es este, el flexor corto del dedo gordo. Y esos son los tres músculos que inervan el plantar interno. ¿Ok? Repito, abductor del dedo gordo, flexor corto del dedo gordo y flexor corto de los dedos. Todos los músculos, es decir, el oblicuo, todo el plantar van a disculpar, el abductor del quinto dedo, están inervados todos por el nervio plantar lateral. Entonces, si el doctor les pregunta, por si acaso, cómo está inervado la planta del pie, te responden plantar medial, allá, el músculo abductor del dedo gordo, el flexor corto del dedo gordo y el flexor corto de los dedos. Y todos los demás por el nervio plantar lateral. Fácil, ¿verdad?